raro, no se conecta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Wilson. Wilson. ¿Aló? Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo están? Esperemos un minutito que se acaben de conectar para seguir con la clase, ¿sí? Igual mientras, por favor, denme registrando sus nombres y carrera. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos están? 12. Ya, iniciemos mientras los compañeros se siguen conectando. La anterior clase nos habíamos quedado en las medidas de centralización, media, mediana y moda, ¿sí? Habíamos visto cómo calcular esto en Excel de la manera rápida y cuando tenemos los datos. Ahora, en caso de que yo o de que tengan, por ejemplo, como datos, a ustedes les presenten la tabla de datos agrupados. También hay otra forma de calcular la media, la mediana y la moda. Sí, vamos a ver hoy día eso. Vamos a empezar. Les voy a compartir primero un documentito para que vean la fórmula. El documento igual yo ya le subí ¿cómo es? En plataforma. ¿Sí? Con todo igual ahorita le vamos a ver. Aquí está. Entonces, en caso de que a ustedes les presenten, digamos, de alguna forma una tabla, ¿sí? Y no les den como los datos sueltos, que es lo que habíamos tenido nosotros en un inicio, también podemos en nosotros calcular la mediana,
¿sí? Para eso vamos a usar esta formulita que está acá arriba, que dice ME es igual a LI más N sobre 2 menos FI menos 1 sobre FI y por I. Ya, esta formulita nos permite calcular de alguna manera la mediana a partir de una tabla de datos agrupados. En ese caso es importante qué significa cada uno de los términos. El LI viene a ser el límite inferior del intervalo de la clase de la mediana. Ya les voy a explicar qué es la clase de la mediana. Ya Sn sobre 2 que ustedes también presentan aquí o que se presenta en esta fórmula viene a ser el número de datos dividido para 2. Y el Fi menos 1, esta F mayúscula y menos 1, esta viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana. Y me dice que todo esto está dividido para la Fi minúscula, que viene a ser en este caso la frecuencia absoluta de la clase de la mediana y todo esto de aquí multiplicado por I. En este caso, el I viene a ser la amplitud. Para nosotros la amplitud la vamos a llamar, como la hemos estado nombrando, como A, sería por A. Ya, una vez que nosotros tenemos, digamos, esta fórmula y a partir de una tabla de datos agrupados, lo que yo debo identificar antes de empezar a resolver o aplicar la fórmula es justamente la clase de la mediana. Cuando hablo de la clase de la mediana, me estoy refiriendo al intervalo, ¿sí? ¿Dónde se encuentra la mediana? Para eso lo que vamos a hacer nosotros primero es sacar el n sobre 2, es decir, divido el número total de datos para 2. Y una vez identificado eso, yo voy a buscar en mi tablita la frecuencia absoluta acumulada que contiene ese valor del n sobre 2. Por ejemplo, en este dato me dice n es 32. n sobre 2 me saldría 16. Voy a mi frecuencia absoluta acumulada, que en este caso es la FA, y busco qué valor contiene ese 16. El 3 no puede ser porque es menor a 16, ¿no es cierto? El 8 tampoco puede ser porque es menor a 16. Y ustedes tienen aquí el 17. Este va a contener al 16 porque es mayor que este valor. Por lo tanto, en este ejercicio se determina que la clase de la mediana viene a ser justamente la que se encuentra a la altura del 17, es decir, los intervalos serían de 7 a 7.8, mi frecuencia absoluta 9, igual tiene su marca de clase, tiene su frecuencia absoluta acumulada. Ya, una vez que yo ya identifiqué eso en mi tabla, este intervalo, voy a ver qué datos voy a utilizar. En este caso me dice límite inferior de la clase que contiene la mediana. En un intervalo siempre el límite inferior va a estar a este lado, si ven mi cursor, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso mi límite inferior sería 7. El n sobre 2, como ya sacamos, es 16. El FI menos 1 viene a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior a la frecuencia absoluta acumulada del intervalo de la mediana. Es decir, el 17 viene a ser la clase de la mediana o la frecuencia absoluta acumulada de la clase de la mediana. El anterior sería el 8. Por lo tanto, mi FI menos 1 viene a ser 8. Ahora me dice esto dividido para FI. FI es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Por lo tanto, vengo a mi parte de frecuencias absolutas y mi frecuencia absoluta sería 9. El ancho del intervalo I, nosotros lo calculamos al inicio del ejercicio. ¿Se acuerdan que hacíamos la amplitud era igual al rango sobre el número de datos? Puedo utilizar directamente ese. Ahora, si no tienen ese dato, lo que se hace para sacar este I, que sería el ancho del intervalo, es restar mi límite superior menos el límite inferior. En este caso sería 7.8 menos 7, por lo tanto mi I sería 0.8. ¿Sí? Y luego se aplica simplemente la fórmula reemplazando los datos. Ahora, para explicarles un poco más detallado, vamos a hacer con el ejercicio que nosotros tenemos. Si acordarás de la formulita que les acabo de indicar. Voy a dejar de compartir esto para compartirles la pantalla
del Excel. Déjenme ver el Excel primero. Ustedes el TFN. Ya. A ver, déjenme un momentito. ¿Dónde está esto de aquí? Sí. Me salieron muchas pantallas, ¿verdad? Tenemos esto de... Solo necesito compartirles esto. Ya, esta es la tablita que nosotros habíamos estado haciendo, ¿no es cierto? En base a lo que tenemos de datos. Vimos la anterior clase cómo podíamos señalar todos los datos y sacar la mediana. Ahora supongamos que yo no les di los datos. En este caso aquí están los datos. Supongamos que solamente se les dio esta tablita. Si yo tengo solamente la tabla, lo que voy a hacer es justamente programar el Excel o agregar a mi Excel, en este caso, la formulita que acabamos de hacer. Por lo tanto, para este caso, yo voy a poner mediana aquí, ¿no? Voy a programar la fórmula. La fórmula me decía límite inferior más n sobre 2 menos fi menos 1 sobre fi por a o por i. Primero, para eso voy a identificar el intervalo donde está la mediana. Para eso saco el n sobre 2. El n sobre 2 vamos a señalar o vamos a hacer simplemente, va a ser igual al número de datos que yo tenga. Esta pantallita me está estorbando. Va a ser igual al número de datos que yo tenga. En mi caso eran 70, ¿no es cierto? Número de datos y esto dividido para 2. Y me va a salir 35. Una vez identificado el n sobre 2, que es 35, voy a buscarlo en mi frecuencia absoluta acumulada. Para motivos de este ejercicio sería esta fila que estoy señalando. La voy a poner igual de un color, ya rosadita. Y voy a buscar el valor que contenga este 35. El 8 no puede ser porque es menor a 35. El 29 tampoco. El 38, como ya se pasó de alguna forma del 35, viene a contenerlo este 35, por lo tanto, yo determino que mi clase de la mediana, que mi clase de la mediana viene a ser toda esta, es decir, todos los valores o todos los datos que yo encuentre en esta me van a servir para mi fórmula. Todavía no voy a poner esto. Por lo tanto, ya tengo mi n sobre 2. Ahora tengo que identificar mi LI, que era parte de la fórmula, ¿no es cierto? El LI en este caso es el límite inferior de la clase de la mediana. Por lo tanto, simplemente traslado el valor. En este caso sería este de aquí, límite inferior, dice, ¿no es cierto? Y ya está. De ahí me pedía mi FI menos 1. Tenía ese otro parámetro. Igual yo voy a identificarlo y lo traslado. Si yo sé que esta de aquí es mi FI o mi frecuencia absoluta acumulada que contiene el n sobre 2, la anterior a esta, la FI menos 1, viene a ser 29. Por lo tanto, traslado ese 29 acá. De ahí me pide la FI, la frecuencia absoluta, de la clase de la mediana. Igualmente, vengo a mi tabla e identifico cuál es esa. Vengo aquí en las frecuencias absolutas y esa viene a ser este 9 de aquí, ¿no es cierto? Es la frecuencia que pertenece a la clase de la mediana. Me pide además también la amplitud, o en la fórmula en el texto ustedes la vieron como I. Nosotros la vamos a llamar A, ¿sí? Porque si no se nos confunde con intervalo. La A, que sería el ancho del intervalo, igual yo voy a sacar o voy a tomar el A que saqué aquí, el que utilicé que sería 2, o si no tengo este dato, lo saco de la resta del límite superior menos el límite inferior. En este caso voy a aplicar eso. Entonces pongo igual límite superior menos el límite inferior y he sacado A. Y si ven, coincide con el que yo ocupé para realizar mi tablita.
Una vez que yo ya tengo identificados todos estos datos, no sé si es mi computadora la que suena tanto. Una vez que yo ya tengo identificados todos estos datos, simplemente paso a programar la formulita. Yo sé que la mediana es igual, mediana, ¿no es cierto? Entonces voy a pasar la fórmula, me dice igual. Me dice que es LI, señalo LI, esto más. Ahora es necesario en el Excel abrir los paréntesis que usted requiere según la fórmula. En este caso yo tengo este LI que suma una expresión súper grande donde hay un paréntesis adentro, adentro hay una división, por lo tanto necesito 3 paréntesis. En el primer paréntesis simplemente voy a hacer la suma de n sobre 2, perdón, la resta de n sobre 2 menos fi menos 1. Entonces señalo n sobre 2 menos fi menos 1. Cierro paréntesis. En la fórmula me dice que esta expresión está dividida para fi. Divido para fi. Divido para fi. Cierro este paréntesis. Esta expresión a su vez estaba multiplicada por el ancho del intervalo. Pongo por y multiplico por el ancho del intervalo. Todo esto le suma a LI. Entonces cierro paréntesis para que la suma sea correcta. Ahora es importante este tema de los paréntesis porque si yo no utilizo de manera correcta los paréntesis, la respuesta me va a salir errónea. ¿Sí? En este caso ya está la fórmula y la mediana me dio 8.3. Ahora si vemos acá, ¿no es cierto? Esto hicimos con la fórmula de mediana, igual, seleccionamos todos los datos y aplicamos. Hay una pequeña variación y es justamente porque en esta fórmula, quizás al tomar ya los límites y tomar las frecuencias me genera un pequeño error de 0.2. Sí, en este caso igual es muy próxima a lo que me sale con la otra fórmula, pero esta forma de calcular también es válida en caso de que a mí no me den los datos así como aquí sueltos y solo me den la tabla. Si yo solo le doy la tabla, puedo aplicar esta formulita para yo realizar el cálculo de la mediana. No sé si ahí tienen alguna pregunta. Sí, Inge. En la parte de sacar la frecuencia absoluta relativa a -1, usted selecciona selecciona la fila, ¿verdad? Que está en 38 porque es mayor al número de datos dividido para 2. Entonces selecciona 38. Entonces al escoger la frecuencia absoluta relativa, toca escoger entonces siempre, no restamos, sino escogemos el valor anterior a este. Sí, la FI menos 1, justamente el I menos 1 es un subíndice. Lo que me dice es la frecuencia absoluta acumulada de la mediana menos 1, es decir, la frecuencia absoluta acumulada de la mediana anterior a la frecuencia absoluta acumulada de lo que yo saqué en un inicio. Ya, si en tal caso, o sea, un ejemplo, si en tal caso mi valor de la mediana de valor de los números dividido para 2 me diera el primer valor de la frecuencia absoluta relativa, ¿qué número pondría ahí? Le diera 8. Exactamente. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, no es relativa. Ya. Si me diera, digamos, que fuera un valor que está dentro del 8, no creo que pueda darse, porque justo la mediana se denomina como el valor central de mi serie de datos. Es decir, va a estar al centro de todos los datos, va a ser un valor que divide a mi serie de datos en un 50% hacia un lado y un 50% hacia el otro lado. Entonces, si me da, digamos, en el intervalo, en el primer intervalo, habría un error de alguna manera en esa cuestión. O sea, el n sobre 2 capaz estaría mal sacado. Sí, porque no podría darme en realidad ahí. A menos que, pucha, no sé, aquí se acumule más del 50% de los datos. Ahora, si ese es el caso, tendríamos que más bien utilizar el otro método para sacar la mediana. Pero deberían estar aquí más del 50% de los datos. Un 60% y acá unos números bajitos para que se dé esa situación. Sí, si se da esa situación, en este caso no tendría yo un FI menos 1, ¿no es cierto?
Lo que tendría que poner, si utilizo esta fórmula, si decido utilizar esta fórmula, es poner 0. Nada más. O sea, Ya, sería gracias. n sobre 2 menos 0. Ya. Ujú. Gracias, sí. Sí, se daría en casos extremos donde, digamos, por aquí se encuentra el 60% de mis datos, más del 50% de datos, para que pase algo así. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Inge, Inge, ¿podría repetir por qué era 35? Ya. N sobre 2 viene a ser nada más que el valor, el número total de datos dividido para 2. En mi caso, mi N sobre 2 sería 70, que es mi número de datos que vemos aquí en amarillo, dividido para 2, y ahí me da 35. ¿Sí? ¿Alguien más tenía una pregunta? Porque parecía que querían hablar a la par. Inge, yo tengo una duda. Dígame. Usted hablaba que n sobre 2 nos daba 35 y que debíamos seleccionar un valor que le contenga 35. Ujú, En este caso usted seleccionó el número 38, pero ujú. el 45 también le contiene. O sea, ¿por qué Ya. seleccionó el 38 y no el 45 o el 57 que también le contiene al 35? Ya, perfecto. Yo debo seleccionar aquí el intervalo o el valor que contenga al 35, pero el que esté más cercano. Necesariamente el que esté más cercano. Porque si yo ya me voy por acá, capaz ya me estoy pasando de dónde se encuentra la mediana. Porque si ustedes se dan cuenta, este 35 viene a ser el punto central del número total de datos, es decir, como el puesto 35, el dato 35. Ahora, como yo aquí tengo intervalos, tengo que ver en dónde va a estar metido ese 35. Y obviamente, si yo me voy muy acá, claro que está aquí, pero está demasiado alejado del 35. Y por lo tanto, siempre, siempre escojan el más cercano. En este caso es el 38. Ahora, si les hubiese salido, no sé, 40, por ejemplo. El 45 y el 57 le contienen al 40, pero el más cercano sería 45. Sí, Ah, gracias por ya. la pregunta porque eso permite Ok. capaz aclarar esa partecita. Gracias, Inge. Sí, sí está claro. Sí, ahí está más claro. Perfecto. Igual la media aritmética ya vimos cómo se sacaba, ¿no? De la tabla con intervalos. Parece que vimos. Déjenme ver, promedio. Sí, ya hicimos la media aritmética. Ya. Ahora igual les voy a volver a compartir la pantallita. Vamos a pasar a ver igual la moda cuando nosotros tenemos una tabla de así con intervalos y no me dan los datos sueltos. Claro que aquí es más fácil, la fórmula, pero si no tengo eso y me dan solo esta tabla, también vamos a ver una formulita. Déjenme, les dejo de compartir esto para compartirles lo otro. Para que vean la formulita, capaz más visual. ¿Okay? No quiere funcionar. A ver. Todavía no se comparte, ¿verdad? Listo. Ahí tengo ¿cómo es? Un PDF. Ya. En este caso, también cuando yo tengo una tabla de datos agrupados, el valor de la moda yo también lo puedo sacar por medio de una fórmula. ¿Ya? Para nuestro estudio o para nuestro caso, nosotros primero, o lo que se debe hacer primero, es identificar, al igual que en la anterior, ¿cómo es? Mi clase modal. La clase modal quiere decir el intervalo que contiene a la moda. Ahora, para nosotros identificar este intervalo que contiene a la moda, lo único que vamos a hacer es fijarnos en la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta mayor va a ser justamente la que corresponda a mi intervalo
de la clase modal. Si nos fijamos en este ejemplo que nos pone este texto, la mayor frecuencia absoluta es 9, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi intervalo de la clase modal va a ser justamente el que se encuentra en este punto, en el 9, así directo, diferente a la mediana. ¿Ya? Una vez que yo ya identifico eso, en cambio voy a pasar a aplicar esta fórmula que ustedes ven aquí. La moda va a ser igual a LI más D1 sobre D1 más D2, y este I igual es el ancho del intervalo. Entonces vamos a ir viendo qué es cada uno de estos. Para yo sacar D1, lo que yo voy a sacar es mi frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Si hablo de eso para mi dato, esta es mi frecuencia absoluta de la clase modal. La frecuencia absoluta anterior a esta sería 5. Para este ejemplo sería 9 menos 5, mi D1. ¿Sí? Este de aquí está mal puesto, es D2. En este archivo le han puesto mal. El D2, en cambio, es FI menos FI más 1. FI más 1 viene a ser la frecuencia absoluta siguiente a la frecuencia absoluta de la clase modal. Es decir, sería mi FI, que sería 9, menos la siguiente, que sería 7. Mi D2, por lo tanto, sería para este ejemplo 9 menos 7. Sí está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Ahora, ya está de 1, ya está de 2. El ancho del intervalo igual, yo voy a calcular a partir de límite superior menos límite inferior, me daría 8, 0,8, perdón. ¿Sí? Igual aquí le está indicando lo que le acabé de decir. Una vez que yo ya identifico todos esos datos, igual el límite viene a ser el límite inferior de la clase modal, en este caso sería 7. Una vez que yo identifico ya todos estos datos, simplemente los traslado a mi formulita. Y de esa manera sacamos el valor de la moda en caso de que yo tenga como dato o que a mí me den solo la tabla de frecuencias con intervalos. Sí, esto es aplicado para con intervalos, nada más. Vamos a verle igual en el ejercicio que tenemos. Déjenme, les dejo de compartir y les vuelvo a compartir la pantalla de nuestro ejercicio. Ya, entonces para aplicar esta formulita, yo voy a generar igual otros valores. Entonces, primero voy a identificar cuál sería aquí mi clase modal. Tengo que buscar la que tiene mayor número de frecuencia absoluta. En este caso, ¿cuál sería la frecuencia absoluta mayor? ¿Quién me dice? ¿Está compartiendo, Inge, la pantalla? Sí, no se comparte, déjeme. A veces pasa que tengo que salir y volver a entrar. Ya ver, ahorita vuelvo a entrar. Ahora ya no quiero. Listo. Ahí ya. Ahora sí. Ya. Perfecto. Entonces, lo que les decía, igual, aquí me voy a generar, igual voy a sacar primero los datos, después aplico la fórmula. Primero debo identificar mi clase modal. Para eso, debo identificar la que tiene mayor frecuencia. En el ejemplo que tenemos, ¿cuál sería la que tiene mayor frecuencia? ¿O cuál sería 21. la mayor frecuencia? 21. ¿Cuál? 21. 21 vendría a ser el intervalo 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, para este caso, la clase modal no coincidió con la clase de la mediana. Hay ocasiones en que la clase modal y la clase de la mediana van a coincidir. Y en otros casos donde nosotros presentamos una gran diferencia entre la mediana y la moda, no. Y ahora, si ustedes se dan cuenta en lo que calculamos anteriormente, se corrobora, ¿no es cierto? La mediana y la moda tienen una gran distancia, por lo tanto, no coincide el intervalo o la clase, esta sería la clase de la mediana, le voy a poner, y esta en cambio sería la clase modal, es decir, la de la moda, o la que contiene a la moda. Una vez hecho eso, vamos a identificar lo que necesito. Necesito mi límite inferior de la clase modal. Necesito también mi D1.
necesito el de 2 como dato para la fórmula y necesito la amplitud. Todo esto era por A, ¿no es cierto? Mi LI viene a ser el límite inferior de la clase modal. En este caso, si mi clase modal es esta, mi límite inferior sería 4. Simplemente traslado el valor igual y voy a trasladar el valor, enter, listo. Mi D1, de acuerdo a la fórmula que vimos, el D1 viene a ser a mi frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior a la frecuencia absoluta de la clase modal. Si mi frecuencia absoluta de la clase modal, perdón, es aquí, es 21, la anterior es 8. Por lo tanto, mi D1 va a ser igual a 21 menos 8. Igual, sería 21 menos 8. Enter. Y saqué. El de 2 viene a ser mi frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente a la de la clase modal. Si esta es la frecuencia absoluta de la clase modal, el 21, la siguiente es 9. Por lo tanto, el de 2 va a ser igual a 21 menos 9. Enter. En caso de que pase lo que nos preguntaba hace rato el compañero Fernando, me parece, digamos que me salió aquí en la primera. Si yo no tengo una anterior es 0, o me sale en la última, suponiendo. Ya, si yo no tengo la siguiente, le pongo 0, nada más. Ya, el ancho del intervalo lo puedo calcular a raíz de la tabla, restando el límite superior menos el límite inferior o utilizando el ancho que haya sacado si hizo todo el proceso. Una vez que ya tenemos todos estos datos de aquí, vamos a pasar a ponerlos en una formulita. Entonces digo moda. Me decía que la moda era igual al límite inferior, sería 4, ¿no es cierto? Esto me decía sumar. Tengo que ver que voy a dividir de 1 sobre de 1 más de 2. Entonces, genero un paréntesis, el otro paréntesis para el otro y el otro para el otro. En la primera parte iría de 1, sería de 1. Esto me dice dividido. Dividido, cierro paréntesis, para de 1 más de 2. De 1 más de 2. Cierro paréntesis. Profe, el anterior abrió el paréntesis, me parece, después de la división. Este de aquí, ¿cuál? Este. Aquí cerré paréntesis. No, abrió ese de ahí, el que está en la división. Este está de más. No, más, un poquito más a la derecha. Este. No, a la derecha. No tanto. Está entre S23, la raya. Sí, ahí abrió paréntesis otra vez, no cerró. Sería S23 dividido para esto. Lo que pasa es que estoy dividiendo esta expresión para todo lo del denominador que sería esto. Ah, ya. Ajá, por eso. Ahora este que me dice usted es este que está encerrando esta expresión que va en el denominador. ¿Sí? Cierro. Ahora lo que sí he hecho es al principio poner uno de más. Aquí tengo uno de más. Ahora si están de más creo que no importa siempre y cuando lo cierre. Ahora, si tiene de más y no lo cierra es un problema. En este caso, si ven, lo que yo primero quiero operar es lo que está dentro de este paréntesis moradito para que sea una sola expresión. Después de este paréntesis que está en color como rojito, todo esto me tiene que generar una sola expresión y esa expresión es la que yo la quiero multiplicar por el ancho del intervalo, que sería por A. Cierro ese paréntesis. Cierro ese paréntesis y una vez cerrado ese paréntesis se cierra toda esta expresión. Y toda esta expresión tiene que estar sumada a LI más LI, ¿no es cierto? Y doy enter. Y me salió 5.04. Ahora si comparamos este valor de la moda con este valor de la moda de acá, vemos que es similar prácticamente. Entonces vemos que se puede usar cualquiera de las dos formas. Alguien me preguntaba en la anterior clase cómo compruebo a ver si los valores están bien. Puede darse el tiempo de hacer estas partecitas porque si yo utilizo estas fórmulas me debe dar un valor casi igual al que saco con la fórmula que genere el Excel. Y lo mismo la moda, me debe dar un valor casi igual al que genere el Excel.
Los errores que se generan en estos casos son porque en este caso estoy cogiendo todos los datos en estos de aquí, mientras que cuando cojo intervalos estoy cogiendo simplemente los valores de los intervalos, entonces sí generan errores, pero los errores son mínimos. Sí, está claro hasta ahí. Repetir de la moda, por favor. ¿Perdón? La de la moda. ¿Repetir todo o la formulita? La fórmula nomás. Ya, yo le pongo. A ver, dejo de compartir esto y les comparto lo otro. Ya. La formulita de la moda es la que tenemos nosotros aquí. Moda es igual al límite inferior de la clase modal, que ya vimos que es la que tiene la frecuencia mayor, más el D1. El D1 va a ser mi FI, mi frecuencia de la clase modal, con la frecuencia anterior a la de la clase modal. En este caso sería 9, la anterior es 5, 9 menos 5. Mi D2, en este texto, lo bajé de internet, pero está mal puesto, aquí es D2. Mi D2, en cambio, va a ser igual a mi frecuencia de la clase modal, menos la frecuencia siguiente de la clase modal, 9 menos 7. ¿Sí? Y de esa manera están como cubiertos estos D1 y D2 que están en esta forma. Y el I viene a ser el A que yo le pongo, que es el ancho del intervalo, que lo saco con el límite superior menos el límite inferior. Sí, aquí igual este texto les puse en la plataforma para que ustedes puedan ver igual. Igual aquí hay otras cuestiones, hay otras explicaciones que también pueden servir. ¿Sí? Y de ahí, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre el tema. ¿Está claro todo? Sí, no me dicen nada. Me preocupa cuando no me dicen nada. Viendo unas 2 veces más el video y sí ha de estar clarito. Y ya. Sí, va a subir el video, ingeniera. Dígame. Sí, va a subir el video. De nuestras clases no ha subido ninguno. Sí le subí algunos, no sé cuáles me faltan. Hasta la tercera clase nomás subía falta. Sí, la foto. De ahí están que otros videos. Sí, pero no de nuestras clases, profe. Pero no son nuestras. Creo que son de la mañana. Ah, son de la mañana. Claro, lo que pasa es que como tengo un montón de videos, yo a veces cojo y les subo los mismos, creo. Con todo, ya voy a subirles entonces los de ustedes. Voy a buscarlos, solo los de ustedes. Porque lo que yo hice... Sí, es del día viernes y el de hoy día, ingeniera, por favor. Ya, el del viernes y el de hoy. Déjenme anotarme. El viernes. Pensé que sí le subiese. Ah, no, el del viernes ya sé por qué no le subí. No podía subir, todo el fin de semana pasé en eso, no subí casi a nadie los del viernes. Pero ha sido una configuración de YouTube que ya la resolví, entonces ya puedo subir. Entonces les subo igual el del viernes y el de hoy. Igual este texto ya lo puse en plataforma para que ustedes puedan seguir. ¿Sí? Ahora, estas medidas que hemos visto, estas medidas de centralización, vamos a ver de una vez ahorita. ¿Sí? Estas medidas de centralización o medidas de tendencia central tienen en sí como ventajas y desventajas, de acuerdo a cómo se presenten. Entonces vamos a ver igual en este texto que de una vez está. Igual aquí nos presenta, por ejemplo, que las propiedades de la media aritmética en este caso. Sí, en este caso nos dice que la suma de las desviaciones de los valores o datos de una variable X respecto a su media aritmética es 0. O sea, esto es cuando ya veamos un poco las desviaciones. Es decir, que si yo hago una sumatoria de toda la variación que hay entre el dato y entre la media aritmética, debe ser 0. Si de alguna manera, ahora vamos a ver que eso depende si es que son datos muy dispersos o datos poco dispersos. Eso va a depender de eso. La media aritmética igual presenta como algunas ventajas, ¿sí? Primero, lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes es que esta medida va a tener siempre las mismas unidades que su variable. Es decir,
Si yo estoy hablando de edades en años, ¿no es cierto? La unidad es años. La media aritmética también